Bueno, Daniel, se te nota preocupado. Estás preocupado por el país. Bueno, obviamente son días difíciles. Digo, Argentina hace 4 meses entró en una vorágine compleja y hay que ser, creo, prudentes, moderados. Basta leer, Luis, los diarios de hoy. Digo, 2 columnistas importantísimos, Morales Solá y Van der Kooi. Morales Solá dice, si Argentina no recibía este paquete del fondo, entraba en default. ¡Wow! Crudo. Digo, a ver, otra vez. ¿Y es verdad? Y seguramente que sí, ¿no? Seguramente Joaquín es un tipo que debe tener la mejor fuente del gobierno. Y Van der Kooi todavía es más directo, dice, esta es la última oportunidad, la última carta que tiene Mauricio Macri. Y a ver, ¿por qué todos estamos preocupados? Porque obviamente el gobierno no tiene muchas más opciones que estas. Vos decís que no, también es... qué sé yo. Cada uno debe tener sus recetas, pero no había hoy la posibilidad de conseguir esa cantidad de dinero en el mercado. Después podemos ver cuándo, ¿viste cuando Vargas Llosa en conversaciones en la catedral decía cuándo se jodió el Perú? Bueno, tal vez acá la historia argentina es muy larga, pero muchos dicen cuándo empezó esta debacle de este momento histórico. El 28 de diciembre con esa conferencia de prensa. Fallida, pero bueno, hoy estamos acá. El programa que tiene por delante el gobierno y que lo va a vivir la sociedad argentina, es muy duro. Mañana comienza o la tablita, o el crawling peg, o la devaluación programada. Podemos ponerle el nombre que a vos te guste. ¿Qué nombre le pusiste recién? Devaluación programada, crawling peg, que es el título técnico. Acá en la Argentina una vez hubo un experimento que se llamó la tablita, que es más o menos lo mismo, porque vamos a saber, más allá de la banda, otra banda, ¿no? Distinta. Más allá de la fluctuación que puede tener para arriba o para abajo, vos sabés que mes a mes se va a ir corriendo eso. Pero lo más fuerte es que el gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a tener déficit cero y emisión monetaria cero. Hoy yo leí... A ver, ¿qué significa esto? A ver, nosotros creo que lo comprendemos, pero ¿me lo puedes explicar bien para cualquiera? A ver, vas a tener que ajustarte, no vas a poder gastar un centavo más de lo que tenés. Y la Argentina hace muchísimos años, te diría décadas... Eso es el déficit cero, ¿no? Eso es déficit cero. Sí. Te entra 100, gastas 100. Ahora, vos tenés necesidades por 140. No hay. Y no hay que... Y no hay. Después vemos dónde cortamos. Y la otra... ¿Emisión cero? Emisión cero, es decir, wow. Es un gobierno que dice, me ato las manos. Emisión cero es... Yo tengo los pesos para comprar dólares y compro todos los dólares que puedo. El gobierno, el Estado se hace esos dólares y no me lo devuelve más. Eso es, ¿no? Es decir, que la capacidad de emitir por encima de lo que tenés de reservas se limita. A ver, y está bien, es doloroso. ¿Por qué está bien? Porque la emisión descontrolada es la que te lleva a la inflación. Digo, la Argentina va a terminar este año con una inflación de un poco más del 40%. Absolutamente anormal. Digo, tema recurrente. El mundo entero, el mundo civilizado, hace muchos años que solucionó la inflación. Si vos ves, salvo Venezuela... No, en Latinoamérica... En Latinoamérica son... Perú, nadie tiene más de 2... Nadie llega a 2 dígitos de inflación pero anual. La media es mucho menos. La media de América Latina es la que vamos a tener este mes en la Argentina. Parece mentira. Ahora, ¿y si esto no para el dólar? Técnicamente parece interesante. Pongámoslo así. 2 opciones. Le va bien al plan, la consecuencia es una recesión muy, pero muy dura. El gobierno, el propio presidente, en su campaña a través de redes sociales, viste el videíto de la pizzería, le dice, y justo ahora abrieron en el medio de la malaria. O sea, honesto, reconoce que viene la malaria. El gobierno estima 2 trimestres de recesión. Goldman Sachs, el último informe que hizo el viernes, habla de 3 trimestres. Ahora, eso que en los números es 2 trimestres, son muchos días en la vida de la gente. Recién por favor. Perdón. Quería anclar esto, porque son las 2 ideas más importantes y se las quiero preguntar más. Después yo la voy a desarrollar, pero me parece que son 2 de las ideas que más les preocupa. Le preocupa mucho Alternativa Argentina, obviamente las pymes, el problema de la producción. Pero más allá, recién Daniel decía que tanto Joaquín Morales Solá como Eduardo Van der Kooi dicen o sostienen que esta fue la única alternativa para no ir al default. ¿Se iba a un default?
Técnicamente el gobierno no tenía los dólares para pagar el compromiso que la Argentina tenía para el año que viene. Básicamente porque tenemos un problema, que es que seguimos pidiendo prestado y concentramos el pedido de deuda como ancla de nuestra economía en lugar de poner a nuestra economía en el mejor lugar, que es el de producir dólares. O sea, el esfuerzo del gobierno en los últimos 2 años estuvo centrado en pedirle plata al mercado o al fondo en lugar de producir dólares, haciendo que las economías regionales, las pymes, nuestros exportadores más importantes, además de generar trabajo local, le den a la gente la posibilidad de que Argentina le venda su trabajo al mundo. Y lo otro que señalaba Daniel, que me parece interesante, es que aun cuando le vaya bien al plan, la consecuencia es más recesión. ¿Comparte? Sí, comparto con un agregado. Recién Daniel explicaba qué significa déficit cero y qué significa, desde el punto de vista del funcionamiento, cero emisión de moneda. Y Sergio decía, tenemos el embargo a las pymes, 180 días suspendido, vendría muy bien. El gobierno pareciera no aceptarlo. Tenemos además un problema de dónde se gasta la plata del presupuesto. El tema de los repro, que son para sostener empleo, ha ido cayendo, ha ido apagándose. Pero el problema más serio que nosotros estamos viendo hoy es que siguen enfocando la economía en el tema financiero. ¿Qué significa esto? Tasa de interés alta, tiene 2 impactos. Timba en lugar de inversión, de producción, de generación de trabajo. Pero por otro lado un problema mucho más profundo, que es que el que produce, el que tiene un comercio, el que está en la economía popular, no tiene crédito para seguir adelante en su tarea. Hoy tenés gente que está pidiendo crédito a tasas usurarias para pagar las expensas. Dentro de un ratito la seguimos. Es un momento muy complicado de la economía, ¿eh? Lo que molesta, Luis, digo, y esto yo no pongo el foco en el gobierno. Digo, ¿cómo ¿No pones el foco en el gobierno? No solamente, digo, cuando un país tiene problemas, el gobierno es una parte. Como sociedad... Pero se equivocó mucho. A ver, sí, pero yo te digo lo que pienso. Es una historia de frustraciones. Sí, pero el gobierno no tendría que haber blanqueado la herencia. El primer día. El primer día. Sí, ahora ya es tarde. El primer día tendría que haber planteado todo esto. Porque esto, sin ninguna duda, es la bomba que explota con un sistema de retardo. Lamentablemente... Una bomba de sistema. Dejaron una bomba que... Y la bomba está explotando en ese momento. Está pasando, se está notando. Ahora... Salgamos un minuto de la coyuntura económica. En los últimos 70 años, la Argentina viene de frustración en frustración. Heráclito, el filósofo que vivió 500 años antes de Cristo, que lo conocemos a través de Platón, decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, diciendo que todo cambia. Bueno, nosotros nos vivimos bañando en las mismas aguas podridas hace muchos años. Digo, insisto con lo de la inflación. ¿Y a vos esto te parece distinto? ¿Este planteo, esta salida, te parece distinto? A mí me parece que tiene, dentro de todo lo negativo que podemos encontrar, y podemos lapidar y enojarnos con el gobierno. A mí me lo contaron así. A ver. Yo me la paso hablando con economistas ahora, ¿no? Entonces un economista muy interesante me dijo, mira, primero, el que crea que el fondo viene acá a dar ayuda social está equivocado. No viene y no le importa tampoco, no es su obligación. El fondo es como una especie de bombero que cuando tu casa se está quemando entra con un hacha y empieza a los hachazos, no le importa quién está. Si esa pintura tan linda que tenías te la rompe, no hay problema con eso porque viene a bajar el déficit, eso es. Y no le importa mucho. Y las consecuencias sociales tampoco las paga el fondo. ¿Eso es correcto? Sí, a ver, el fondo tampoco puede fallar esta vez en la ayuda a la Argentina, ¿no? Macri tiene hoy una enorme ventaja. Digo, sin duda que ha perdido popularidad, algo habrá bajado, no conozco encuestas, pero se siente, sobre todo en el votante de Cambiemos, que está molesto, porque las tarifas son altas, porque hoy volvió a subir la nafta YPF, la empresa del Estado, hoy llevó la nafta a 43 mangos. Entonces el votante de Cambiemos está enojado. Ahora, la gran ventaja de Macri es que afuera tiene una imagen increíble. ¿Y eso importa? Y al final del día, si no hubiese tenido esa imagen... Mira, Estados Unidos hoy está partido en 2. Ah, sí. Los republicanos por un lado y los demócratas enormes, como nunca. Yo estoy todos los meses, digo, laburo mucho tiempo allá. Hay una grieta, pero... Nunca he visto una cosa así. ¿Nunca? No, pero hay un punto en común
en los que están en la administración, sean demócratas o republicanos, que es hay que ayudar a la Argentina. Argentina es hoy lo que fue Grecia hace unos años, y que el mundo salió a salvar Grecia, y hoy yo te diría que lo único que me hizo un poquito de ruido, hoy leí la columna de Fontevecchia, cuando al final dice, ¿no será que esta ayuda es para que pase el G20, llegar hasta el G20? Que es a mí no me pareció muy interesante lo que... Perdón, No. Lo que quiero decir estaba bien la columna y cuando terminó con eso dijo, no me parece que estén pensando... A ver, no, por eso es mucho dinero como para claro, solamente acompañar hasta el mes de noviembre. un poco frívolo, ¿no? Sería, si es que... Ahora, saquemos de lado un minuto al Fondo Monetario, Sí. saquemos de lado a Estados Unidos. Digo, no podemos tener otra frustración. Me parece que se vienen tiempos de oposición racional, de oposición con inteligencia, de un gobierno que tiene que empezar a ser magnánimo. Digo, magnánimo es el tipo que es generoso con los que lo acompañaron. Mira, se tiene que aprobar el presupuesto, ¿no? Obviamente que la oposición no lo va a aprobar así como viene, pero el presupuesto tiene que ser aprobado para vos, ¿no? Digo porque está ahí Sí. Massa y... Yo creo que eso él va a ocurrir. va a ocurrir. No sé si, a ver, creo que van a dar quórum. Seguramente tal vez no voten el presupuesto, tal vez se abstengan, pero O la voten en civilización- general y no en particular. Claro, la civilización va a primar. Ahora, son tiempos de política, Luis. Digo, De política con mayúscula. sí, son tiempos de política. Digo, el gobierno va a necesitar de la oposición racional. Olvídate que el kirchnerismo va a desear que esto vuele por el aire, porque cuanto peor, para ellos es mejor. Pero el kirchnerismo es un grupo importante, pero no es la mayoría de la Argentina. Dentro de la Unión Cívica Radical, que son aliados pero no escuchados por el gobierno, dentro de lo que es el peronismo racional, el peronismo no cae, dentro de lo que es el socialismo, hay mucha gente valiosa, y a veces me da la sensación que son muy pocos los que en el gobierno les gusta la política. Le gusta negociar en buenos términos. Sí. ¿Qué significa cuando decís que son muy pocos los que les gusta la política? Yo digo, los tipos que en estos momentos necesitas son los tipos como Frigerio, o los tipos como Emilio Monzó. Que se sientan y escuchan, No, que no se creen los dueños de la verdad. No Gurkas, no Gurkas, que hay unos cuantos. Aun cuando la diferenciación o poner el peronismo en la misma bolsa les puede resultar ventajoso desde el punto de vista electoral, ¿no? Es que es un momento para dejar por un rato de lado Sí. la elección, falta mucho. En el medio hay muchos argentinos con enormes dificultades que las van a ver todavía un poquito más grandes en los próximos meses. Entonces, si hoy alguien está pensando o en la elección porque quiero llevarme tantos cargos, o solamente estoy pensando en mi reelección, creo que Macri ha hecho... A ver, el periodista que lo entrevista en Bloomberg... Muy la interesante semana la pasada, entrevista. excelente entrevista para ver, son 16 minutos. En un momento le dice, señor, usted se está suicidando. Y porque la verdad, aceptar... Digo, el presidente al firmar este acuerdo sabe que de alguna manera pone en riesgo su reelección. Ahora, que había que hacerlo, había que hacerlo. El gobierno hoy se quedó sin relato. Este gobierno que... A ver, la humanidad se mueve por relatos. El cristianismo es el mejor relato de todos. Digo, una empresa es un relato. Apple es un relato. Cuando compramos un teléfono de Apple... Ni sabés lo que compras. Pero Comprá lo que te es venden. una lo que- historia, es Steve Sí. Jobs. Este gobierno llegó con un relato. Y hoy se quedó sin relato. Y estoy seguro, digo, que tiene tipos... Los tipos que manejan la comunicación de este gobierno principalmente son dos. Uno es Durán Barba y el otro es Marcos Peña. Son especialistas en eso. Hasta ahora les ha ido bárbaro. Ahora, hoy deben estar pensando cuál es el próximo relato. ¿No será el próximo relato como objetivo político los cuadernos de la corrupción acá? Eso ya supera al gobierno. Eso no es mérito del gobierno. A ver, te quiero escuchar. No, eso es... Digo, a ver, si fuese mérito del gobierno tendríamos un problema. Yo quiero creer que el gobierno no está detrás de esto. Y es más, no me imagino al gobierno manejando al fiscal Stornelli, ni manejando juego a Bonadío. No creo. De hecho, me parece que el gobierno en algún momento va a decir, terminen con esto, porque me genera recesión. De alguna manera esto genera recesión, como pasó en Brasil. ¿Pero no se pueden separar las empresas de los empresarios? Porque, a ver, decir terminen con esto, esto es como... a ver, de nuevo, encontraron, para mí es la causa de corrupción más importante de toda la historia Es argentina, terrible, Daniel, ¿no? es terrible. Hay creo A que ver, 20 y pico Luis, arrepentidos. hay símbolos
que son terribles. Que se haya usado un avión como el avión presidencial, que es el símbolo del transporte del presidente. Imagínate Estados Unidos, el Air Force One, cargado con bolsos. No, digo, el mundo no entiende. Y todavía no aparecieron cosas. Cuando alguien ponga la luz sobre los contratos de gas natural licuado, van a ver cómo se han robado. Cuando alguien ponga la luz sobre lo que se estuvo haciendo con Irán, solamente vemos en tema Nisman. Sí. En el medio pasaron más cosas y seguramente ese spot el luz, acuerdo por el uranio, ¿no? Sí, sí. Bueno, es terrible. Es terrible. El acuerdo con la base china. Digo, un tema que todavía yo no puedo entender que nadie haya mandado, ni el Parlamento haya salido a pedir una comisión que investiguen. Digo, imagínate que fuese al revés, que en vez de una base militar china tuviésemos en el sur una base militar norteamericana. ¿Tendríamos protestas todos los días? Silencio absoluto. Y el gobierno todavía en eso, todavía no lo vi levantar la voz. Y digo, ¿la ves a Cristina presa? No en el corto plazo, porque me parece que el Senado tiene su teoría, ¿no? Creo que Pichetto ha sido claro muchas veces que requieren una condena confirmada. Y no sé, todavía la primera condena recién, si se ve, va a llegar el año próximo, ¿no? Bueno, ahora en lo inmediato no. Otra de las cosas que le voy a preguntar a Massa. ¿Vos crees que no tienen que tener más fueros nadie? A mí me da la sensación que los hace ciudadanos distintos. A ver, hay que tener fuero por lo que vos decís en el Congreso. Pero, no para defenderte de las investigaciones. Pero si vos robaste, no me parece, es ilógico, ¿no? Y, hasta ahora estaba la teoría de que Cristina sabía y la teoría de que Cristina no sabía. Para vos, ¿Cristina sabía o no sabía? Y me da la sensación de que es imposible ignorar todo ese traslado de dineros. Yo creo que Cristina sabía todo, cada uno de los detalles de lo que pasaba en su gobierno. Los buenos, los malos, los lindos y los sucios. Antes de despedirte, Daniel, si querés, podés quedarte escuchando. Sería bueno que te quedes escuchando mientras entreviste a Sergio Massa. Y supongo que Sergio Massa no tendrá problemas en que si le querés hacer alguna pregunta o conversar con él, poder compartir. Primero, felicitaciones por Infobae. Muchas gracias. Otra vez estás ahí arriba y con muchos premios. Estás contento, ¿no? ¿Con eso? Sí, yo no sé hacer otra cosa que trabajar. Nos pasa lo mismo. Sí. Venimos de esa pasión desde chicos. Infobae creo que es un medio que ha crecido y estoy muy contento sobre todo por cómo nos va fuera de la Argentina. En Argentina nos va muy bien, competimos de igual a igual con dos grandes jugadores con mucha historia como son Clarín y Nación, y afuera estamos compitiendo de igual a igual con un diario como El País y estamos creciendo en toda la región.